Bien, el tema de hoy es funciones en lenguaje de programación C. Incluye los contenidos de programación modular, implementación de funciones, llamadas a funciones y paso de parámetros a una función. ¿Qué es la programación modular? ¿Qué es la programación modular? Es un conjunto de técnicas de programación para crear buenos programas. En C tenemos programación modular, pero también tenemos programación estructurada. Pueden coexistir los dos tipos de programación. Bien, para nosotros, ¿qué es un buen programa? Que nos dé los resultados esperados, que sea legible, o sea, fácilmente comprensible para cualquier programador que lo lea, no nada más para la persona que lo creó, que puede ser modificado. Debe estar diseñado de tal manera que la incorporación de modificaciones sea lo más simple posible, que sea fácil de depurar. Es decir, debe estar diseñado para que la localización y corrección de errores sea rápida y sencilla. Debe estar bien documentado, o sea, incluir comentarios y documentación suplementaria que permita a otro programador comprender su funcionamiento. La programación estructurada es la programación convencional, en la cual se elaboran programas sin seguir algún método de programación en particular. ¿Cuál es el resultado de esta forma de programar? Programas muy largos, o sea, de códigos muy largos y muy difíciles de mantener. En esta programación, todo programa tiene un único punto de inicio y un único punto de terminación o finalización. Solo se permite un número limitado de estructuras de control, sean secuenciales, alternativas y repetitivas. Se prohíben los saltos de una instrucción a otra. En la programación modular, por el contrario, podemos descomponer un programa complejo en problemas más simples, o sea, llamados módulos, los cuales se pueden analizar, programar y depurar de manera independiente. Ahora, ¿qué es un módulo? Es un conjunto de instrucciones que realizan una tarea concreta y proporcionan unos determinados resultados y que puede ser llamada o invocada desde el programa principal o desde otros módulos. Para nuestros fines, módulo, subprograma o función son sinónimos. En C en particular lo llamamos funciones a estos módulos. Ejemplos de nombres de módulos: función ordenar lista o función calcular media. Son ejemplos de nombres de funciones o módulos. ¿Cuáles son sus ventajas de la programación modular? Son programas más estructurados y muy legibles. Son programas cortos por su composición y simples por la división de un programa complejo en partes. Son independientes estos subprogramas o módulos. Se pueden modificar, compilar y probar de forma independiente. Es decir, en un programa pueden trabajar varios programadores de manera simultánea, sin que se creen problemas, ya que cada programador podría trabajar un módulo en particular. El módulo se puede modificar sin afectar al resto del programa. Es decir, se pueden realizar cambios en un módulo sin que sea necesario modificar el resto del programa. Además, los módulos o subprogramas son reutilizables. Los módulos pueden ser utilizados en distintos programas que hagan uso de la misma funcionalidad. Aquí tenemos un esquema que nos permite interpretar de manera gráfica la programación modular. Un programa modular consta de un programa principal que contiene operaciones fundamentales y las llamadas a los subprogramas. Los subprogramas llamados funciones son independientes y que resuelven un problema en particular. En este caso tenemos entonces un programa principal y tenemos aquí dos funciones, bueno, 2 estructuras de función
puede ser hasta la n función, hasta la enésima función, puede ser desde la función 1 hasta la enésima. De un programa complejo podemos entonces descomponerlo en varias partes, por ejemplo, función 1 hasta la función n. Entonces tenemos aquí entonces el esquema de un programa modular en particular. Ahora, ¿qué son las funciones? C, como es un lenguaje orientado a programación modular, se compone de varios módulos que son llamados funciones. El programa principal en C es la función main. La función main es a su vez llamada desde el sistema operativo. Las funciones son llamadas desde la función main o desde otras funciones. Ahora, la implementación o diseño de funciones. ¿Y cuáles son sus elementos fundamentales? Los elementos fundamentales de una función son el nombre de la función, el cual se usa para llamarla o invocarla. Por ejemplo, calcular media es el nombre de una función y con este nombre se le llamaría o invocaría a esta función cuyo nombre podría ser calcular media. Otro elemento fundamental es el resultado que retorna o regresa o devuelve. Por ejemplo, la media de una serie de números. Otro elemento son los datos que se le pasan a la función para que ésta realice su tarea. Por ejemplo, número 1 o num1, num2 y num3. Estos son llamados parámetros o argumentos. Y finalmente, las instrucciones que realizan la tarea. Ahora, para poder utilizar una función dentro de un programa, necesitamos primero declarar su prototipo, que es una forma predefinida. ¿Qué hace el prototipo? Informa de la existencia de la función, que será implementada o diseñada más adelante. El prototipo tiene que ser antes de que se utilice por primera vez esa función. En general, el prototipo se declara al comienzo del programa y posterior a algún include o algún define. El prototipo de una función termina siempre con un punto y coma. Ahora, ¿cuáles son las partes de un prototipo? El tipo de dato de retorno, el nombre de la función, que tiene que ser lo más explicativo posible. La sintaxis. Se recomienda empezarlo con una letra minúscula, el nombre del prototipo. Si contiene varias palabras, se marcarán poniendo la inicial de la segunda y subsiguientes con mayúsculas. Y luego viene la lista de parámetros, que son los datos de entrada con los que trabaja la función. Aquí tenemos entonces la sintaxis de un prototipo, genéricamente, que es el tipo de dato de retorno, el nombre de la función y la lista de parámetros de dicha función, terminados en punto y coma. Entonces aquí tenemos ejemplos de prototipos de funciones. Primer prototipo llamado potencia, que retorna un entero, y cuyos argumentos son 2 de tipo entero, separados por una coma. Estos argumentos son base y exponente, los dos entonces de tipo entero. Otra función llamada suma, que retorna un float o número decimal, contiene dos variables en su argumento, dos formales, N1 y N2 de tipo float, cada una de ellas, separados por una coma cada uno de ellos, elementos del argumento. Y después tenemos otra función llamada mostrar datos, que no retorna ningún valor, pues de ahí el tipo void, pero cuyo argumento contiene dos parámetros, A y B, los dos de tipo entero. Son parámetros formales. Y finalmente tenemos una función llamada leer dato, que retorna un entero y a la cual no se le pasa ningún valor. Por eso entre paréntesis va un void. O podría también ir vacío paréntesis, sin la palabra, sin el tipo void. Bien, ¿qué retorna como valor una función? Una función realiza una serie de tareas y devuelve un resultado. Este resultado también se le conoce como valor de retorno. Al declarar la función, hay que definir el tipo de datos de ese resultado, que puede ser
int, float, double o char. No puede devolver ni un vector ni una matriz. Para eso se requiere usar punteros, lo que es un tema que no hemos visto en este curso, el tema de punteros. También esta función puede no retornar ningún valor, o sea, el valor de retorno puede ser ninguno. En ese caso se declara el tipo de dato devuelto como void. O sea que no retorna ningún valor desde la función desde donde es llamada e invocada la función. No le retorna ningún valor. Ahora, ¿qué son los parámetros o argumentos de la función? Son datos que la función recibe desde el programa que la llama. Aquí tenemos que parámetro y argumento son sinónimos. Hay que recordar, muy importante. Parámetro y argumento son sinónimos. Para cada parámetro hay que indicar su nombre y tipo de datos. Se puede omitir el nombre, aunque no es muy aconsejable. El nombre del dato, del tipo de dato. Puede haber uno, ninguno o más de un tipo de dato. Si hay más de uno, se escriben separados por coma. Si no hay ninguno, se escribe void. Si no hay ningún parámetro o argumento, se escribe void dentro del paréntesis o un paréntesis vacío. El valor de los parámetros puede modificarse o no dentro de la función. Aquí tenemos una estructura genérica de un programa en C que contiene una función. Veamos que aquí tenemos una declaración global que es, por ejemplo, el prototipo de una función que va después de algún include o algún define. Viene la función principal llamada main y la función externa al código, a la función principal, en este caso llamado func. Entonces tenemos que la función en su definición contiene en su encabezado el tipo 1, o sea, un tipo de dato, el nombre de la función y entre paréntesis la lista de argumentos, que en este caso está indicada por 2 puntos. Y luego viene el cuerpo de la función con una llave de apertura y una llave de cierre. Aquí en estos 3 puntos indican la serie de, por ejemplo, variables locales, serie de instrucciones y retorno. Es lo que significan estos 3 puntos aquí. Bien, ¿cómo definimos una función? Además del prototipo de la función, hay que escribir la definición de la función. ¿Qué es esta definición? Es el código de la función propiamente dicho. O sea, las instrucciones con las que la función realiza las tareas para las cuales ha sido diseñada. Puede ubicarse en cualquier lugar del programa con 2 restricciones. Debe hallarse o encontrarse después de su prototipo y no puede estar dentro de otra función. Es decir, una función no puede estar dentro de otra función. Incluso en main no puede haber una función dentro de main. La definición de una función contiene 2 partes principales: el header o cabecera o encabezado y el cuerpo o body. Entonces, la definición de una función contiene 2 partes, el header y el body. Bien. Para definir una función requerimos entonces de la cabecera, que es la primera línea de la función en su definición. Es idéntica al prototipo declarado para la función, con la diferencia de que no termina en punto y coma y que en la lista de parámetros es obligatorio incluir el tipo y el nombre de los parámetros. El nombre del parámetro puede omitirse, aunque no es aconsejable. Aquí tenemos entonces un ejemplo de un encabezado de función. En este caso la función se llama suma, retorna un entero y entre paréntesis está la lista de parámetros o argumentos, el tipo y su nombre. Tipo entero llamado A, tipo entero llamado B. El cuerpo de la función en la definición. El cuerpo que contiene una serie de instrucciones que se ejecutan cada vez que se realiza una llamada a la función y además va entre llaves. Aquí tenemos un ejemplo de cuerpo o body de una función. Aquí tenemos declarando una variable local llamada R de tipo entero, una expresión A más B, que nos indica de luego este más
y ese resultado de A más B se guarda en R y retorna esta función, la R, lo que contiene la R, que sería la suma de A y B. Este es un ejemplo de cuerpo de función. Ahora, una función generalmente contiene una sentencia return o return. ¿Qué es este return? Es el valor devuelto o valor de retorno. Y se especifica con la instrucción return o return. El tipo de dato de este valor debe coincidir con el definido en la cabecera y el prototipo de la función. Si la función no devuelve ningún valor, el tipo de valor de retorno sería void, o sea, ningún valor. La instrucción return o return devuelve el control del programa a la función desde la cual fue invocada o llamada. Ya comentábamos que el cuerpo de una función puede contener variables locales, o sea, sus propias variables. Se les conoce entonces como variables locales. Se declaran al comienzo del cuerpo de la función. Solo son visibles dentro del bloque en el que han sido definidas estas variables locales, ocultas para el resto del programa. O sea, son visibles solamente dentro del cuerpo de la función en la cual son declaradas. Y se crean cada vez que se ejecuta la función. Aquí tenemos la sintaxis de la definición de la función. Tenemos entonces el encabezado, vean, que incluye el tipo de dato de retorno de la función, el nombre de la función, la lista de parámetros entre paréntesis, y no va terminado por punto y coma como el prototipo. Aquí no ponemos punto y coma. Abre con una llave el cuerpo de la función y cierra con otra llave. Llave de apertura, llave de cierre. Aquí va el cuerpo de la función. Y aquí tenemos entonces ya un ejemplo ya codificado. Tenemos entonces el encabezado de la función con tipo de dato de retorno, el nombre de la función, la lista de argumentos, ¿sí? Que son parámetros formales, y el cuerpo de la función, con una variable local declarada llamada R de tipo entero. Y el famoso return, que regresa, en este caso, el resultado de la suma de A más B. ¿A dónde lo regresa? A la función desde la cual fue invocada esta función llamada suma. Llamada funciones. O sea, ¿cómo se invoca una función? La invocación de a una función se hace incluyendo su nombre en una expresión o instrucción, ya sea desde el programa principal o desde otra función. El nombre de la función debe ser inseguido de la lista de parámetros separados por coma y encerrados entre paréntesis. Si la función no acepta parámetros, se utilizan los paréntesis sin nada entre ellos. Aquí tenemos dos ejemplos de invocación a la función suma. El primer caso tenemos que invocamos a la función suma pasándole los valores guardados en estos parámetros A y B, que son parámetros reales. Cuando la función es invocada, hace su tarea y regresa el control a la función desde la cual fue llamada, y en este caso guarda el valor de retorno en esta variable llamada C. Otra forma de invocar la función es desde un printf. Aquí tenemos que estamos invocando la función suma pasándole dos datos reales, un 3 y un 7. Entonces son dos formas de invocar a la función llamada suma, o de llamarla, desde luego. Aquí hoy en el rosito nos faltaría un paréntesis de cierre, que no está indicando que debería indicarse ahí. Bien, continuamos con la invocación de funciones. A los parámetros que aparecen en la llamada se les denomina parámetros reales, que pueden ser variables, constantes y expresiones. A los parámetros que aparecen en la definición se les llama parámetros formales. Solo pueden ser variables. El número de parámetros reales en la llamada o invocación de la función debe coincidir con el número de parámetros formales en la definición y en la declaración. O sea, número de parámetros formales igual a número de parámetros formales.
parámetros reales, parámetros formales. Entonces, deben de coincidir en número. El tipo de dato de cada parámetro debe coincidir con el tipo de dato del parámetro formal, ¿sí? Correspondiente. Es 1 a 1, 1 a 1, 1 a 1. Cuando el programa encuentra el nombre de la función, evalúa los parámetros reales. Pasa copia de dichos valores a la función y entrega el control de la ejecución a la función. Aquí tenemos ya en código C un ejemplo de invocación a una función, pero ya previo declaración del prototipo de la función. Aquí tenemos una función llamada suma que retorna un entero con dos parámetros formales llamados A y B y los dos de tipo entero separados por una coma. Son parámetros formales. Ese es entonces el prototipo de la función, en este caso llamada suma. Bien, entonces ya damos a la función main, la función principal. Desde el lugar invocamos a la función suma, a una función llamada suma, pasándole dos parámetros reales, capturados desde el teclado por algún usuario y guardados en N1 y N2. Entonces son esos valores guardados en N1 y N2, los parámetros reales. La función, al ser invocada, aquí tenemos la función suma en su definición, recibe estos parámetros reales, en sus parámetros formales, en el encabezado de dicha función llamada suma. Estos parámetros formales pasan una copia de los datos reales recibidos, A y B, al cuerpo de la función, tomando el control y ejecución de las instrucciones dentro de este cuerpo. Por ejemplo, en este caso tenemos A más B, un return, y estamos declarando una variable local llamada R. Entonces, esas tres líneas o sentencias son códigos dentro del cuerpo de la función, en su declaración. Ahora, paso de parámetros a una función. Son dos formas, por valor y por referencia. ¿Cómo se pasan los parámetros? Se establece automáticamente una correspondencia entre los parámetros de la llamada, o sea, los reales, y los del subprograma, o sea, formales. Esa correspondencia está definida por la posición de los parámetros. El primer parámetro real se corresponde con el primer parámetro formal. El segundo parámetro real corresponde con el segundo parámetro formal. Y así sucesivamente. Deben coincidir en número y en tipo. Dos formas de pasar parámetros son por valor, se pasa una copia, o por referencia, o sea, se pasa un puntero. Este tema no lo hemos visto en este curso, el de punteros. Bien, aquí tenemos entonces ya el código anterior, pero con datos, digamos, duros o reales. En este esquema tenemos entonces que el usuario, por ejemplo, captura un 3 cuando se le pide y captura un 50. Este 3 se guarda en la variable N1 y este 50 se guarda en la variable N2. Al invocar a la función suma, en esta sentencia, se le pasan dichos parámetros reales N1 y N2 con sus valores almacenados, un 3 y un 50. La función recibe los parámetros reales y sus parámetros formales, A y B, y de estos parámetros formales le pasan una copia al cuerpo de la función, la cual toma el control, en este caso sumando A y B, guardarlo en la variable R local y retornando el valor que contiene la R, que es un 53, que es 3 más 50. El paso de parámetros por valor, entonces, es en la cual la función recibe una copia de los valores de los parámetros reales. Esta copia queda almacenada en el parámetro formal, parámetro de la función receptora. La función trabaja entonces sobre parámetros formales. Si se cambia el valor de un parámetro formal, el cambio solo es visible dentro de la función y no tiene efecto fuera de ella. Se debe usar el paso de parámetros por valor siempre que los argumentos no se van a modificar dentro de la función.
Si se quisiera modificar el valor de los parámetros pasados a una función y devolver este valor modificado, se usaría paso de datos por referencia. Este tema no lo hemos visto en este curso, que es el uso de punteros. Bien, aquí tenemos finalmente otro ejemplo de paso de parámetros por valor.